amigos, sean bienvenidos a Salaví. En esta oportunidad, un tercer nuevo especial sobre el avance del COVID-19 en nuestro país. Para empezar, damos la bienvenida a nuestro público internacional en España, Italia, Francia. Un saludo a toda Europa, que está pasando por lo mismo que nosotros. Y en Sudamérica, a Brasil, Perú, Argentina. Sean bienvenidos. Queridos amigos, en esta oportunidad saludamos y tenemos el grato placer de dar la bienvenida a nuestra red informativa, a Red Cristiana de Tupiza. Un saludo a los pobladores de Tupiza, la valerosa Tupiza. Muchas gracias por seguirnos, queridos amigos, y así empieza desde el epicentro del país, el epicentro político, la Plaza Murillo, kilómetro cero, donde vivimos la pandemia del COVID-19 y prevenimos. Sean bienvenidos, esto es Salaví. El mundo se encuentra en emergencia. Más de 177 países alrededor del globo son víctimas del COVID-19, el coronavirus. Las economías más importantes del mundo se han visto rebasadas por la lucha contra el COVID-19. Miles de muertos se registraron en China y aún se registran en España, Italia, Estados Unidos y el Reino Unido. OMS declaró el 12 de marzo del 2020 la pandemia mundial y emergencia mundial contra el COVID-19, un virus que se transmite de humano a humano. Es un virus letal que ha obligado a los gobiernos de la mayoría de los países alrededor del globo a declarar cuarentenas, separando así a las sociedades por temor a un contagio masivo que pueda llevar a registrar no solo pérdidas humanas, sino la pérdida total de economías de países del tercer mundo como el nuestro. Amigos, y nuevamente en Salaví, y en esta oportunidad tenemos el honor de que nos reciba el analista en relación de economía e hidrocarburos, el licenciado Francesco Sara. Entonces, muchas gracias, licenciado, por recibirnos en esta etapa de cuarentena, para un poco darle a la población una visión más clara de lo que es la economía en estos momentos en relación de la caída del barril del crudo de petróleo, la baja del gas, de las energías y la llegada del COVID-19 a lo que viene a ser economías tan frágiles como la boliviana. Muy bien. Y la primera cosa que hay que entender es que hay una baja del precio del petróleo a nivel mundial, y esta baja se debe fundamentalmente a la aparición de esta pandemia del coronavirus, que ha en algún lado disminuido la actividad industrial, en otros países directamente la ha congelado. Esto significa entonces que la demanda de hidrocarburos, sobre todo de petróleo, ha disminuido enormemente a lo largo del mundo, y por tanto uno esperaría que la oferta también disminuya para mantener un precio equilibrado. Eso no ha sucedido por una simple razón, que hay una guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudí, de manera que hay una oferta súper abundante, y esto hace que evidentemente el precio baje. Encima de esto está sucediendo otro fenómeno, que los países están con sus stocks, con sus reservas de petróleo bastante llenas, por tanto no hay ni siquiera manera de comprar, si es donde almacenar, si es que hubiera mayor oferta o mayor necesidad. ¿Qué sucede y qué consecuencia tiene esto para la región, en especial para Bolivia? Sabemos que Bolivia tiene un precio del gas que exporta indexado al petróleo, de manera que si las variaciones del precio del petróleo repercuten, no en un 100%, digamos aproximadamente en un 30%, repercuten sobre
el precio del gas. Eso significa que lo que nos pagará Argentina dentro de 3 meses y lo que nos pagará Brasil dentro de 6 meses va a estar indexado al nuevo precio del petróleo. Eso va a representar una baja bastante sustantiva en los ingresos que recibe el país. Ese es el primer tema de afectación. El segundo tema de afectación es sobre lo que importamos. Nosotros importamos gasolina, importamos diésel. Al bajar el precio del petróleo también baja el precio de la gasolina y del diésel, y por tanto hay una menor salida o casi cero en este momento, como voy a explicar en un momento, de divisas y por ende del subsidio que recibe la gasolina y el diésel. Entonces, si no hay importaciones, no se gasta divisas y tampoco se ahorra por la falta de consumo. Los coches no están circulando y simplemente se utilizan los combustibles, gas para las termoeléctricas y para los domicilios y muy poco en gasolina y tal vez diésel en el agro. Ahora bien, si comparamos lo que perdemos con la exportación del gas con lo que ganamos por la disminución del subsidio, salimos perdiendo, y sale perdiendo básicamente las regiones. ¿Por qué? Porque el que se beneficia de la falta de importación de combustible es el Tesoro General de la Nación, mientras los que pierden con el gas pierden todos, especialmente las regiones. Hay un factor más que hay que tomar en cuenta. Los volúmenes que exportamos no son los mismos de antes de la crisis. Han disminuido por la simple razón que también la economía de Brasil y de Argentina, nuestros principales clientes, de alguna manera ha bajado, se ha frenado. No se ha parado del todo, pero ahí está el problema. Por tanto, nosotros estamos exportando en este momento mucho menos de los 40 millones que exportábamos antes y también estamos consumiendo en el mercado interno mucho menos de los 14 millones de los días que estamos haciendo. Entonces, ya sea por el lado de por el lado del precio, por el lado del volumen, tenemos una disminución de los ingresos. Por otro lado, hay que decir que al disminuir el consumo y la venta de gas, tenemos también un exceso de líquidos que salen con la corriente de gas que no se van a consumir. ¿Cuánto tiempo vamos a tener de afectación económica ahora con la llegada de esa enfermedad que ha lacerado a las primeras economías del mundo? Estamos viendo, en el caso suyo, en el caso mío, parientes nuestros están pasando por el momento más difícil en Italia, Estados Unidos, la primera de las economías, no han podido resistir. Bolivia, en este caso, ¿cuál es la proyección económica para nuestro país? Mire, no es evidentemente muy alentadora el hecho que tengamos menos ingresos y que tengamos que gastar lo poco que tenemos en la emergencia sanitaria, hace que después se pagará una factura. El hecho que no se paguen impuestos, que sean prorrogados, que haya una disminución de ciertas tarifas. Bueno, hay una serie de elementos que hacen pensar que el tema económico va a ser una emergencia tan grave como la emergencia sanitaria, y asociado con los dos, una emergencia social. Es decir, la gente que ya no ha podido trabajar todos estos días, no ha podido vender. Sabemos cuán importante es el sector informal en Bolivia. Va a tener evidentemente problemas para pagar alquileres, para pagar sus créditos. Es decir, es una cosa en cadena que hay que resolverla con un esfuerzo heroico nacional. Yo creo que aquí tenemos un desafío que o nos salvamos juntos o nos hundimos juntos.
Cadenas internacionales de televisión habían advertido sobre la presencia de un virus letal creado en laboratorio simplemente para investigación en China. Hoy el mundo, y no solamente Sudamérica y Bolivia, sufren de la mayor pandemia mundial de la historia, que está afectando a más de 177 países y que en breve llega a mitad del continente africano, donde se perderán miles, si no millones, de vidas umanas. La scienza e il dibattito sui rischi della ricerca, in fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune, detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola, detta SHCO14, che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo, ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano, primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. Gracias. Queridos amigos, y nuevamente bienvenidos a Salaví, y en esta oportunidad, como lo habíamos comprometido, un análisis económico sobre las perspectivas de lo que va a suceder en nuestro país, Bolivia, y en el mundo, en relación no solamente de la recesión económica que estamos viviendo, que está viviendo el mundo, la baja de los costos del barril del crudo de petróleo y de otros insumos que están afectando a la economía no solamente nacional, sino mundial, sino también la presencia del coronavirus y cómo va a afectar ello a nuestra economía nacional. Bolivia es un país que nosotros conocemos con bastantes deficiencias en la economía, y para ello tenemos y agradecemos que el licenciado Mauricio Medina Celi, un analista económico destacado, uno de los más destacados del momento, nos reciba en inmediaciones de su domicilio, pese a los parámetros de cuarentena y sobre todo con todas las normas de seguridad y con el distanciamiento social, respectiva distancia. Muchas gracias por recibirnos, licenciado. Es muy amable de su parte, sobre todo poder darle una visión a nuestro público de lo que va a ser la economía de acá al futuro inmediato que estamos viviendo con el COVID-19. Bien, gracias. Bueno, un poco lo que podemos esperar hoy en día es una disminución de los ingresos que vienen del sector de hidrocarburos. Unas estimaciones preliminares me hacen pensar que lo que reciben por impuestos y regalías universidades, municipios, alcaldías, inclusive el Estado, puede caer a la mitad de este año. Entonces, respecto de todo lo presupuestado, este año quizás llegue a la mitad, porque hay dos efectos, un efecto precio, que tenemos menores precios de venta a Brasil, y un efecto volumen, porque se vende menor cantidad de gas tanto a Brasil como a Argentina.
estábamos, bueno, creo que ningún país del mundo ni las mejores economías han podido prever la llegada de esta pandemia. Las relaciones que hemos visto que las primeras economías del grupo de los 9 han caído, o por lo menos no pueden hacer frente a este parámetro de salud, inclusive están dando canastas familiares, como también se ha repercutido acá en Bolivia por el gobierno central. ¿Qué es lo que va a suceder en relación de esto con lo que viene a ser la economía popular, la economía más cercana a lo que es la población? Lo que va a pasar es que el nivel de ingresos de la gente de a pie va a caer, entonces van a caer las ventas, van a caer, digamos, la actividad económica, y por otro lado el Estado va a hacer su mejor esfuerzo para dar los bonos, que ya los está dando, pero los ingresos del Estado también están cayendo. Entonces lo que podríamos esperar es una desaceleración profunda, digamos, de este año en la economía boliviana. ¿Existe algún parámetro de proyección a cuántos meses, a cuánto tiempo puede haber una recuperación, un repunte de la economía nacional, o qué se debe hacer? Quizás el próximo año podríamos esperar un repunte, pero este año yo lo tomaría con cautela todo. ¿Qué debe hacer la población en este momento para poder un poco paliar lo que vienen a ser las necesidades económicas? Bueno, lo que tienen que hacer las instituciones es ser más eficientes en el gasto, probablemente, y estar atento, digamos, a las oportunidades de negocio que se pueden abrir, que es muy poco. Entonces lo que queda ahora es ser eficiente, como dije, en el gasto de las personas. ¿Qué va a pasar en el mundo en relación de lo que es, por ejemplo, la baja de estas energías, como el barril del petróleo, cómo afecta en relación del gas en Bolivia? Ya usted nos respondió en relación de lo que viene a ser las subvenciones de la economía nacional. Pero ¿qué pasa en el mundo? Estamos viendo economías con dificultades. ¿Se va a recuperar la economía norteamericana? Sí, bueno, todo apunta a que el próximo año va a haber una recuperación, pero que este año va a ser un poco lento, digamos, el desempeño económico. ¿Qué es la recesión? Básicamente que va a caer un poco la actividad económica, las exportaciones van a caer, los precios de los minerales van a caer, del petróleo. Entonces eso va a hacer que los ingresos de las exportaciones también caigan en países como el nuestro. Queridos amigos, y estamos en la FELCB departamental de La Paz con el coronel Juan Camacho, flamante comandante de esta unidad de lucha contra la violencia. Comandante, muchas gracias por recibirnos en su despacho. Y bueno, en estas circunstancias que estamos pasando, lo que viene a ser la cuarentena y las medidas de seguridad en relación de lo que es la lucha contra el COVID-19, la FELCB es una instancia de las más importantes de acuerdo al Decreto Supremo 4200 emitido por la Presidencia del Estado, que indica en uno de sus artículos cero tolerancia a la violencia machista. Este parámetro ha llamado mucho la atención del público. Nos encontramos en cuarentena y la situación económica hace que las familias tengan discrepancias en sí. ¿A cuántos casos ha ascendido la violencia de género en estos días? Bueno, me cabe informar a la sociedad. No ha habido un aumento significativo, al contrario. El día de ayer solo hemos tenido 2 denuncias verbales. El día de hoy, si no me equivoco, solo hay 2. Al contrario de lo que presumíamos de que iba tal vez a subir un mayor porcentaje, estamos viendo que el detonante para la violencia intrafamiliar va a ser el consumo de bebidas alcohólicas. Y como sabemos, ahora no se está consumiendo casi bebidas alcohólicas. En esa relación, el incremento de casos no ha existido en todo caso. De ninguna manera, al contrario, ha bajado de sobremanera. No existe, a pesar de que, como usted indicaba, de que es una prioridad esto de la violencia familiar, hemos implementado un número telefónico fijo más para que la sociedad o las personas que se encuentren enmarcadas dentro de la violencia familiar puedan acudir inmediatamente al número telefónico. Aparte de los 2 gratuitos que tenemos, poderse comunicar inmediatamente. El personal policial se apersonará a la persona denunciante. No es necesario que vengan. Esa es la instrucción. ¿Podemos reiterar los números telefónicos? Sí, con todo gusto. Es el 61 000 523. Y las líneas gratuitas, el 810 1545 y el 814 0348. ¿De qué
arriba la violencia machista en este momento? ¿La violencia contra la mujer o la violencia contra la familia? Principalmente de los desacuerdos que existen, falta de comunicación entre pareja. A veces no siempre son parejas fijas. Sabemos también que tienen segundas parejas que ocasionan este tipo de separación que está ocasionando las cuarentenas, hacen que no haya lo que anteriormente había, esa comunicación más cercana. Entonces se está dando lugar a estas situaciones, lo que ocasiona de que muchas veces las familias empiecen a tener cierto desavenencia con referencia a la alimentación, porque sabemos que mucha gente en nuestro país vive al día y esto hace que empiece a surgir algunos dos. Actualmente no se ha elevado la tendencia, el número de personas denunciantes con referencia a esta situación. Esperemos que se mantenga así, esperemos que la pandemia empiece a bajar en nuestro país y no lleguemos a los picos más altos establecidos. A partir de lo que viene a ser las declaratorias de emergencia nacional, que es más o menos el día 11 de marzo, ¿cuántos feminicidios ha podido evidenciar el comando en el departamento? No le voy a dar este dato exacto, porque no lo tengo en este momento, el dato exacto de cuántos feminicidios tenemos actualmente, pero no han sido muchos, ha reducido. Ha habido un suicidio, intento de suicidio en la localidad de Chacachi, donde sabemos que una pareja ha agredido físicamente y ha ocasionado la muerte de su pareja y se ha tratado de suicidar, pero el mismo ha recuperado su encuentro. ¿Podría considerarse que este tiempo de cuarentena ha bajado un índice de criminalidad? De 2.500 casos, solo a 500 casos y la mayoría son de violencia intrafamiliar. Correcto, ha bajado en demasía, ha bajado muchísimo, porque generalmente por día habían 20, 25 denuncias, actualmente solo tenemos 2, como dije el día de ayer, solo 2 personas que me han denunciado verbalmente por violencia psicológica, ni siquiera por violencia física. La relación es que el nuevo comandante del FELCB, el coronel Camacho, ¿tiene algún parámetro de proyecto de gestión a partir de su inicio de gestión dentro del FELCB departamental? Estamos en eso, estamos implementando, viendo mejorar el anterior proyecto del anterior comandante, porque tenemos que seguir en la misma línea. Esta es una forma de trabajo en la cual no se puede cambiar mucho, más bien al contrario, tenemos que hacer más ímpetu en el trabajo de contacto con la sociedad, de tomar más conocimiento de los casos y dar más funcionalidad al trabajo que nos hemos asignado. En ese parámetro estoy más dispuesto, empezando con la línea telefónica, a hacer que nuestra sociedad se acerque más a la policía para que así podamos evitar la violencia intrafamiliar. ¿Eso qué parámetros tocaría? ¿El nuevo proyecto o la continuidad del proyecto? La continuidad del proyecto principalmente de que nuestra sociedad le pierde el miedo al homicidio, que se tome más contacto con la policía boliviana, no solo con el FELCB, sino con cualquier funcionario policial. Y tal vez esto de esta pandemia ha hecho que la sociedad se acerque más al policía, porque se dan cuenta que la policía, al momento de estar en vía pública, trabajando por la seguridad de todos, para evitar este contagio masivo, se dan cuenta que está arriesgando su vida. Y que yo creo que esto nos va a favorecer para que ellos pierdan el miedo hacia el policía. Comandante, en la relación de lo que viene a ser su conocimiento profundo de lo que es los problemas que acarrean la violencia intrafamiliar, ¿cuáles son los más frecuentes y qué tienen que hacer las víctimas o las personas para evitarlo en este tiempo de cuarentena en el que la economía está siendo lo que usted mencionó, un momento de discrepancia familiar, las parejas, el alejamiento de las parejas, la imposibilidad de los hijos de ver a los padres divorciados y demás, que está generando un poco de controversia en la familia? ¿Qué debe hacer para evitarse la violencia? Sabemos que tenemos muchos problemas con referencia a lo que usted menciona. Yo creo que la mejor manera de que una pareja, especialmente si son juntos una pareja, es tratar de primero conversar, tratar de hablar más. Eso es lo que nos falta en nuestra sociedad. Porque nosotros no podemos, vemos que por una pequeña situación nos ahogamos en un vaso de agua. Yo creo que conversando, allanando ese tipo de situaciones, podemos llegar a una conclusión buena y no llegar a las manos. Comandante, diríjase a la población en este tiempo de pandemia directamente para poder dar un mensaje, no solamente de esperanza, sino tal vez también de prevención.
Sí, insinuarles a toda la sociedad que en primer lugar nosotros estamos inmediatamente predispuestos para atender cualquier tipo de violencia que se presente, no solo en su familia, sino también si tenemos algún vecino que es agresivo, llámenos, nosotros inmediatamente nos vamos a constituir. Y ahora, en esta etapa en la cual nos encontramos muy adentrados a lo que significa el coronavirus, tomemos las medidas necesarias de prevención para evitar que esto llegue a nuestra familia, porque realmente es muy lacerante las situaciones a las cuales nos conlleva la enfermedad. Muchas gracias, muy amable. Ha sido el comandante departamental de la... Queridos amigos, y estamos justamente con lo que viene a ser el COVID-19, su avance en Bolivia, y en esta oportunidad tenemos el honor de que nos haya recibido en inmediaciones de su domicilio el licenciado Antonio Vargas Ríos, expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, para hablarnos de un tema fundamental: el fake news, la posverdad, las informaciones falsas en las redes. Licenciado, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, en relación de un experto en lo que es comunicaciones, hablarnos sobre este tema tan álgido y tan difícil en este momento en el que estamos de cuarentena y, por cierto, encerrados. Muchas gracias. Antes que nada, un cordial saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento y pedirles pues que guarden reposo, estén en su casa y que naturalmente hagamos todo lo posible por no contagiarnos. La posverdad es un escenario en donde todo tipo de realidad es distorsionada y surge precisamente en situaciones de descontrol y en situaciones en las cuales hay gran incertidumbre. El mundo entero está viviendo una pandemia en donde diverso tipo de informaciones que son alguna vez ciertas, en otras un poco ciertas y en otras nada ciertas, confunden a la ciudadanía y, lo que es peor, la desinforman respecto de cuáles son las medidas más acertadas para poder frenar la expansión en el contagio del coronavirus. Esto lamentablemente está sucediendo en nuestro país también, y en gran parte a través de las redes sociales, que son las que se encargan precisamente de diseminar este tipo de noticias. ¿Cómo afecta esto a lo que viene a ser la crisis, el pánico en la sociedad? Incrementan el pánico, siembran un clima de desesperanza en la población y, lo que es peor todavía, hacen que las acciones sean completamente contradictorias respecto de lo que deberían ser para prevenir los contagios. ¿Y qué es lo que debemos hacer frente a esto? La ciudadanía, la población que no lo mira, que no sabe cómo manejar la noticia. Creo que la mejor forma de evitar esta propagación de noticias falsas es acudir a diversas fuentes para tener la posibilidad de escoger entre diferentes alternativas, y naturalmente juega un papel muy importante el hecho de que el ciudadano tenga pues un poco de sentido común y un poco de criterio para poder separar aquellas noticias que son verdaderas de aquellas que son falsas. Por ejemplo, el hecho de comer ajo y de tomar vinagre de ninguna manera es causa inmunidad frente al coronavirus, esto, ¿no? Y ha circulado bastante en las redes sociales, entonces de eso se trata. Licenciado, en semanas pasadas, unos cuantos días pasados, hemos podido evidenciar que compañeros que también ejercen el periodismo y demás habían desarrollado una plataforma en la que emitieron noticias que eran falsas, como por lo que están algunas personas ya con detención y demás, como lo del anuncio del Hospital Obrero y el primer paciente con coronavirus y demás. ¿Eso cómo se desarrolla? ¿Cómo podemos manejarlo si también son periodistas? Bueno, el hecho de que los periodistas busquen siempre una primicia, de que estén detrás de la exclusividad, puede hacer que en determinado momento la realidad se distorsione de manera tal en la que se presenten noticias falsas o, lo que viene a ser lo mismo, las fake news. Es en este sentido que debe jugar un papel muy importante el sentido crítico y el sentido ético de cada uno de los periodistas. Licenciado, tal vez un mensaje al público, a la población y a nuestros compañeros que también ven nuestro programa. Bueno, a los compañeros periodistas que están en tarea de cobertura, un abrazo grande, solidario. Son las personas que están en la calle mientras nosotros estamos en casa, y a la ciudadanía. Quedémonos en casa, es la mejor forma de evitar el contagio. Muchas gracias, queridos amigos. Ha sido el licenciado Antonio Vargas Ríos.
amigos, y estamos con algo que es esperanzador. Tenemos profesionales en nuestro país que pueden ayudarnos en este momento de emergencia que vivimos con el COVID-19, la pandemia que está arrasando con más de 177 países. Y bueno, damos la bienvenida o agradecemos este momento con nuestro querido amigo, un amigo del programa, Álvaro Romero. Él es biólogo genetista. Muchas gracias, Álvaro, por este contacto, y por favor explícanos en qué consiste y el grupo que el día de hoy han presentado una propuesta al gobierno central para poder paliar en algo lo que viene a ser el COVID-19 y su avance en Bolivia. Sí, bueno, muchas gracias, Claudia, es un honor estar acá. Es un grupo multidisciplinario de científicos, ¿no? Somos varios de varias áreas, especialmente biología molecular, hay especialistas médicos, hay docentes también que nos están ayudando en Canadá y también colegas que están allá, ¿no? El trabajo consiste en lo siguiente: nosotros estamos planteando pruebas rápidas para que se puedan utilizar aquí en Bolivia, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio entre varios colegas y hay el equipo está aquí, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el equipo? ¿Qué es el equipo? Consiste en, son aparatos especiales que los han estado usando desde el 2017, pero en la detección de VIH, ¿no? Entonces, este equipo ya existe, hay 23, ¿no? 23 en el país. 23 en todo el país. Entonces esos 23 nos van a servir también para que podamos analizar. Lo único que nos faltaría es comprar un cassette que se llama, que es la prueba, ¿no? Esta prueba nos va a permitir analizar una muestra en 45 minutos, que es bastante rápido frente a lo que con ello se evitaría mayores contactos, mayores, claro, y la cuarentena de varias personas que se hallan un poco perjudicadas. Sí, es una prueba masiva, ¿no? Que hemos calculado que se puede hacer 2.000 o más por día. Entonces, frente a lo que se está haciendo ahora, que son 13, 14 muestras por día, tal vez incrementa un poco con los nuevos laboratorios que han sido habilitados, pero con esta prueba podemos hacer hasta 2.000 muestras por día. Y tenemos esa tecnología aquí ya desde el 2017, entonces... ¿Dónde se encuentran estos 23 equipos? Es estatal, ¿no? Eso coordinado una compañera nuestra que trabajaba en el CEDES, en LASA. Entonces ella ya sabe dónde están exactamente, pero es a nivel Bolivia, ¿no? Y también sabe cómo ha capacitado personas para utilizarlos, ¿no? ¿Cuánto costaría esto? $8. Igual hay una gran diferencia, porque actualmente por 800 a 1.000 bolivianos se está analizando. Cada prueba se analiza ahora por 800 bolivianos. Sí, 800 a 1.000, ¿no? Ahora, lo que quiero enfatizar es que nosotros no estamos diciendo que reemplacen lo que están haciendo. Es importante, es una prueba bastante específica la que se está haciendo, solo que demora mucho, ¿no? 48 horas son vitales. Entonces, nosotros estamos planteando ayudar, ¿no? Aparte de estas pruebas, realizar estas pruebas rápidas que nos van a dar una mayor cantidad de personas que pueden ser analizadas. Eso también estadísticamente se puede comprobar, porque nosotros en Sudamérica somos el país con la tasa de mortalidad más alta, si tú has podido ver, ¿no? Entonces esto es precisamente porque no se están detectando todas las enfermedades a tiempo, todos los enfermos, ¿no? Porque hay asintomáticos que no presentan todo lo que se está observando hasta ahora. Entonces es de vital importancia, y especialmente también para analizar a las personas que están resguardando, ¿no? Cada 10 días se recomendaría hacerles un análisis, porque son la primera línea. Entonces esta prueba, lo que viene a ser la policía, el ejército, sí, médicos. ¿Cómo ha sido recibido por el presidente Sergio Choque, presidente de Cámara? Ha sido muy bien recibido, ¿no? Lo hemos alarmado más, porque es cierto, ¿no? Que esto va a aumentar, no es que va a bajar aquí, y tampoco es muy factible tener las medidas, ¿no? Que estamos teniendo a largo plazo. Entonces, para ayudar a eso es importante, es de vital importancia las pruebas rápidas. Queridos amigos, ustedes han podido evidenciar, Bolivia cuenta con los equipos y el personal pertinente para poder hacer un paliativo al avance del COVID-19. Somos pobres, tenemos un deficiente sistema de salud, pero tenemos grandes profesionales.
Buenas noches amigos, en nuestra sección del Papiro de Oro tenemos nuestro personaje notable de la semana, que le corresponde a la expresidenta Lidia Gayler Tejada, quien fue presidente en el momento más crucial de la democracia y en su etapa de recuperación. Fue la antecesora de los días actuales que vivimos en democracia, una luchadora incansable por los derechos de la mujer y los derechos humanos, tanto en el país como en Sudamérica. Nos vamos con la nota consiguiente. Lidia Gayler Tejada nació el 28 de agosto de 1921 en Cochabamba, Bolivia. Fue la primera mujer presidente de la República de Bolivia en 1979. Su mandato gubernamental fue interrumpido en 1980 por la dictadura de García Meza. Lidia Gayler Tejada se constituyó en la segunda mujer en llegar a la presidencia de un país en toda Latinoamérica. La historia certifica que Lidia Gayler Tejada se constituyó en defensora de los derechos y las conquistas femeninas, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica y el mundo, al ser una de las pioneras dentro de la política nacional y del ejercicio de los derechos de las mujeres en nuestro país. La expresidente Lidia Gayler Tejada dejó en su legado bibliográfico el título La mujer y la revolución, obra autobiográfica de su paso por la política en tiempos de dictadura. Lidia Gayler Tejada fallece el 9 de mayo del 2011. Por ello y por muchas obras realizadas en favor de la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres, Lidia Gayler Tejada es ciudadana notable, Papiro de Oro. Usted es uno de los privilegiados familiares de la expresidenta Lidia Gayler Tejada. Tal vez alguna anécdota que pueda evidenciarnos como familiar, nieto de la expresidenta, la primera mujer en Bolivia en ser presidenta y la segunda de Sudamérica. Bueno, simplemente decir que ella fue una persona que dedicó todo su vida a la política, pero eso no le impedía ser una abuela, en el sentido de todas las abuelas, ¿no es cierto? Entonces, ella lo mimaba a uno, ella era la abuela a la que uno va cuando su mamá no le hace caso a uno, o su mamá lo castiga a uno, entonces uno iba donde su abuela. Como todos los nietos pueden ser mimados por su abuelita, ¿no? Es decir, ella también tenía esa faceta, al margen de que toda su vida se dedicó a hacer política. Dentro de la vida familiar, ¿cómo era Lidia Gayler Tejada? Bueno, era una persona que tuvo solo una hija, que era mi mamá, que era muy hogareña, que vivió exiliada gran parte del tiempo en varios países, que siempre anhelaba con volver a Bolivia. Ella no cocinaba mucho, por ejemplo, no le gustaba la cocina, sí le gustaba leer, sí le gustaba hablar con la gente, socializar, estar en contacto, en fin. Era muy amiguera, muy sociable, una persona con una gran capacidad de relacionarse. Dentro de la vida política, Lidia Gayler Tejada, vemos que ha dejado un legado, por ejemplo, en su persona, en Luis Eduardo, sí. Bueno, yo sobre todo diría que el legado más importante lo dejó a las mujeres de Bolivia, ¿no? Porque, claro, hoy en día todos estos temas de la igualdad de género, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres son temas que ya forman parte de la agenda, de la violencia, etcétera, de la agenda de todos los días, de todos los gobiernos en todo el país. Pero en las épocas en que ella incursionó en la política, realmente esto era algo muy audaz, muy temerario y muy valiente. Estamos hablando de los años 40, 50, donde ni siquiera las mujeres votaban, ¿no? Porque recordemos de que las mujeres empiezan a votar en Bolivia el año 56, aunque votaban en algunas elecciones municipales antes de eso, pero en general las elecciones presidenciales no votaban. Entonces, los cambios que ella introdujo son un legado para todas las mujeres de Bolivia y de América Latina. Dentro de lo que viene a ser el momento, el año, la gestión donde Lidia Gayler Tejada fue presidenta, ¿cómo
¿Cómo siente la familia el hecho de que haya llegado como la primera mujer presidenta a Bolivia? Bueno, fueron circunstancias sumamente difíciles. Recordemos de que el país vivió una época de inestabilidad política que se inició con la caída, la renuncia, la caída del general Banzer. Posteriormente el general Pereda fue su sucesor, tuvo que convocar a nuevas elecciones, pero las mismas fueron muy fraudulentas. Después se sucedieron varios gobiernos de muy poco tiempo. El general Natush golpeó a Walter Guevara, que era un presidente interino. En fin, fue una época muy turbulenta en la historia de nuestro país, y ella asumió un poco para poner orden y un poco para que no se descuajeringue todo. Un poco como en las circunstancias actuales, la presidenta Áñez surgió como una figura femenina que puede, digamos, amparar a la nación ante la inminencia de un descalabro institucional general, que es lo que ocurrió en esos meses y que ahora también estuvo a punto de ocurrir. Obviamente nunca se le hubiese ocurrido aprovechar esa situación para candidatear. Eso es algo obvio que ni siquiera merece una discusión, pero la valentía de ella radicaba y tenía su fuerza en su autoridad moral, es decir, una persona que si bien no estaba en ese momento respaldada especialmente por un partido político, si bien no era candidata a la presidencia, pero sí era una persona que tenía la fuerza moral para ejercer el rol que ella desempeñó. El golpe de Estado y cómo le afecta a la mujer que es presidente del Estado. Bueno, fue un golpe especialmente crudo que todos los libros de historia recuerdan como algo muy violento, donde murieron personas como Marcelo Quiroga, como el dirigente Flores en la COP, Flores Bedregal, y muchas otras personas que fueron torturadas, asesinadas, muchos exiliados. Acaba de morir el señor Arce Gómez, que fue uno de los responsables de esos hechos, que en paz descanse. Pero recordemos de que fueron momentos muy duros, muy violentos, de mucha violencia estatal, de mucha irrespeto absoluto por los derechos de los ciudadanos, y el hecho de que ella fue forzada a renunciar, como ella lo contó varias veces, también en el juicio de responsabilidades que se hizo posteriormente, en base a la violencia que ejerció los militares sobre ella, ¿no es cierto? Aquí, cuando se comparó esta situación de la renuncia de don Evo Morales, la renuncia de ella, esto fue muy diferente, ¿no es cierto? Al señor Morales nadie le apuntó una pistola en la cabeza, cosa que sí ocurrió con ella en esos días, y hay un registro de video, de cine de esa época, que testimonia el estado en que estaba ella y cómo ella fue forzada para renunciar. Pero en todo caso, el golpe del 80 es la última monstruosidad, digamos, en términos de avasallamiento de los derechos de los ciudadanos y de incursión militar en la política, y también del narcotráfico, porque recordemos que también fue recordado como el golpe de la cocaína por el involucramiento sobre todo de Arce Gómez y de García Mesa con el negocio del narcotráfico. La actualidad política y cómo aportó ella al momento que estamos viviendo. Bueno, yo creo que todos los derechos, el peso, el lugar de las mujeres en el escenario político tienen su origen en la lucha de gente como Lydia Gayler, y también por supuesto muchísimas otras mujeres que lucharon en los años 50, desde el movimiento de las sufragistas en Inglaterra, en los años 30 y 40, por supuesto que hubo muchas mujeres que también son vitales en cimentar el rol de la mujer, desde doña Carmen Sánchez Bustamante, las que fueron protagonistas de la huelga de hambre para liberar a los presos políticos del año 51. En fin, son muchas las mujeres que jugaron ese rol, y ella fue central porque quedó claro de que una mujer puede llegar a ser presidente, puede llegar a ser presidente de la Cámara de Diputados, y sin que haya ninguna, digamos, cuota jurídica que le haya puesto en ese lugar, sino simplemente por ella, por su propio mérito, por su propio peso, por su propio espacio político generado por ella misma, digamos, logró esa situación. No tuvo que haber
cuotas, no tuvo que haber ningún voluntarismo, simplemente que hay una persona que de igual a igual no se creía menos ni más que los hombres, y por lo tanto conquistó su espacio, y eso creo que es un tema muy importante, ¿no? Porque hoy en día se recurre sistemáticamente a que tiene que haber cuotas, tiene que haber, se tiene que forzar las cosas. En esa época, sin que haya esa realidad jurídica, ella logró lo que logró. Queridos amigos, y estamos en un lugar muy sui generis. Estamos en el hogar del maestro Freddy Céspedes, maestro de la Orquesta Filarmónica del Alto, la Sociedad Filarmónica del Alto, que nos va a brindar en este momento una pequeña muestra de lo que viene a ser su arte, ahora que nos encontramos en cuarentena, una posibilidad y una forma de pasar este tiempo en familia. Están su esposa Maggie y su hija Wara, que nos van a brindar, bueno, lo que podemos nosotros darle como Salaví, y ellos como familia, su arte. Un gusto de estar en tu programa, siempre apoyando la cultura y la formación de nuestro país. Y bueno, estamos pasando una época especial, y bueno, nosotros también nos estamos dedicando a tocar, a hacer algo de música, aprovechar el tiempo, y queremos en este momento ofrecerles algunos temas interesantes de todas maneras. Y vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con todo el problema que hay en Italia, es una pena decirlo. Vamos a comenzar con una obra, O Sole Mio, que es una obra tradicional italiana. Niños jóvenes que están en su casa, aprovechen para hacer arte.
escuchen música, estudien algún instrumento, si saben tocar, lean libros, vean obras de arte, que siempre es una manera de enriquecerse. Hay que aprovechar este tiempo, sobre todo cultivando el arte, y nuevamente felicidades por el programa. Creo que vamos a tocar algo que tal vez Lolita puede explicar. Es una película muy conocida y se llama City of Stars de La La Land. Adelante, maestro, adelante. Familia, gracias. Quiero felicitar al programa VIP, precisamente, que hace que la gente tome conciencia también del momento que pasa todo el mundo. Y bueno, nosotros aquí disfrutando de haciendo música y tratando de aprovechar el tiempo al máximo. Felicidades nuevamente. Bueno, ¿algo que decir? Un saludo a los amigos, a la familia. No, que todos estén a salvo en sus casas, que aprovechen el tiempo de hacer las cosas que les gusta en casa y que estemos todos a salvo. Señora Maggie. Bueno, yo les aconsejo a todos que se cuiden mucho, que si uno se cuida, cuida a toda su familia, así que tengan mucha conciencia y pues tener paciencia en su casa, que pronto pasará, y estar también solidarios con toda la gente. Queridos amigos, esa ha sido la participación de lo que es el maestro Freddy Céspedes, su digna familia, y nos sentimos muy honrados de que nos reciban en estos momentos tan complicados como es la cuarentena que estamos viviendo, pero así lo podemos disfrutar. Gracias amigos y hasta la próxima. Queridos amigos, este ha sido el Sala VIP de la fecha. Juntos, unidos todos, podremos vencer este mal denominado COVID-19, coronavirus, que ha llegado a nuestro país. Evidentemente será difícil, pero esta guerra la ganamos juntos. Lávese las manos, quédese en casa, use barbijo cuando va a salir a hacer las compras, respete los días y la numeración de las compras. Queridos amigos, esta es la forma de ganarle a esta enfermedad.
congelen las manos y poder, evidentemente, luchar contra esta pandemia que no solamente está afectando a nuestro país, sino al mundo entero. Pero usted, desde su casa, y nosotros informándole, estamos haciendo mucho por nuestra salud y por la salud de nuestras familias. Hasta la próxima, amigos, y como siempre es un honor entrar en sus hogares. Gracias.